vamos ahora a continuar con la construcción del árbol binario. Sin embargo, me preguntaba ahora Alejandra, creo que era que Alejandra la que me preguntaba acerca de la funcionalidad de tiene hijo izquierdo y de obtener hijo izquierdo. ¿Sí? Sí, profe, y de poner hijo también. Ah, ok, vale, voy a ponerlo. Lo primero, estos dos, la funcionalidad es la misma. Lo único que yo cambiaba era el nombre. Esto para saber si tiene hijo izquierdo, o sea, si tiene. Es decir, si nuestro árbol, si nuestro árbol, a ver, esto nos carga, aquí lo puedo verificar. Nosotros acá vamos a insertar, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Ahora, cuando voy a insertar el 4, cuando yo le digo insertar, él viene e ingresa acá y dice, este tiene hijo izquierdo. Pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? Para saber, para tomar la decisión, una de las dos posibles decisiones. Si tiene hijo izquierdo, se lo envío a evaluar a mi hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, se lo pongo como hijo izquierdo. En este caso, yo pregunto, insertar, él viene y pregunta, 5, 4 es menor que 5, sí. ¿Tiene hijo izquierdo? El 5 no tenía hijo izquierdo. Como no tenía hijo izquierdo, se lo pongo como hijo izquierdo. ¿Sí? Ahora, voy a poner el 1. Yo vengo y pregunto, ¿1 es menor que 5? Sí. Entonces pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. Entonces váyase para donde él y pregúntele lo mismo. 1 es menor que 4. Sí. ¿Y ese 4 tiene hijo izquierdo? No. Entonces póngaselo como hijo izquierdo. ¿Sí? Esa sería lo que tenemos nosotros acá para trabajar en esto. Sin embargo, pues yo pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Este obtener hijo izquierdo es para más adelante, o no sé si lo utiliza, ahora revisamos. Pero ese tiene hijo izquierdo es saber si ese nodo al cual yo le estoy preguntando, si tiene hijo izquierdo, va y pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? Y cuando yo pregunto hijo izquierdo, si no encuentra ninguna referencia, la referencia predeterminada es none. None. Yo acá le voy a decir none, es el valor predeterminado cuando no tiene hijo. Y ese none es como un falso. ¿Sí? No sé si hay la diferencia entre estos dos al menos, Alejandra, ¿te queda clara? Pues, o Pues sea, los dos verifican si ya tiene hijo y es eso, verifican si tiene hijo. verifican si tiene hijo y si tiene, o sea, retornan el hijo izquierdo, pero hijo izquierdo cuando no tiene, el valor es none, es nada, es nulo. Pero si tiene uno, pues devuelve el nodo que tenga asignado como hijo izquierdo. Ahora, ¿cómo yo pongo Listo. un hijo izquierdo? Pues desde un nodo cualquiera yo le digo, hey, póngame un hijo. Es decir, póngame un nodo. Este hijo me recibe un nodo, un objeto de tipo nodo. Pongo esto más grande. Hijo izquierdo, tiene hijo izquierdo, poner. Listo. Yo recibo un hijo y sé que se lo voy a poner en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ya verifiqué si tiene hijo izquierdo. Si no tenía hijo izquierdo, entonces se lo voy a poner como hijo izquierdo y le voy a decir a este self, es decir, en su momento al 5, que no tenía nada, le dije, le voy a poner el hijo izquierdo y el hijo va a ser ese nodo que se me creó acá, que fue el 4. Y simplemente le digo self. ¿Quién es self? El 5, el propio, en el que estoy ubicado ahora. Le digo, su hijo izquierdo va a ser el hijo que le estoy poniendo, pero ¿quién me llegó de hijo? El 4, y entonces se arma esta referencia acá.
de tal forma que cuando llega el 1, yo le pregunto al 5, 5, ¿usted tiene hijo izquierdo? Me dice, devuélvame mi hijo izquierdo, y mi hijo izquierdo ya se lo puse por acá, que era el 4, y me dice, ah, sí, entonces sí tengo. Como sí tengo, entonces me voy a preguntarle nuevamente a mi hijo todas las validaciones que tengo que hacer. Y como es menor, pues le voy a decir, sí, váyase por el izquierdo, pero usted 4, ¿tiene hijo izquierdo? Pues en ese momento el hijo izquierdo de 4 era non o null, no tenía nada. Como era non, entonces le voy a decir poner hijo izquierdo a quién, como hijo, al 1. ¿Sí? No sé si de esa manera pues ya me comprendes mejor. Sí, profe, se va entendiendo más. Vale. Profe, Sí. pero entonces ese de obtener hijo en ese return también no es none, igual que el de arriba. Ajá. Es lo mismo. Tiene la misma funcionalidad. Lo único que hice fue, a la misma funcionalidad le puse dos nombres diferentes. ¿Para qué? Porque una cosa es preguntar si tiene hijo y otra cosa es obténgame el hijo. Si desean ustedes, quito esto, no hay problema, quito este de tiene hijo y nos quedamos solamente con obtener hijo. Y obtener hijo me va a devolver, sea non o sea el hijo. ¿Sí? Como para que no se me enreden entonces allí. Tiene. Ah, bueno, es que tiene hijo izquierdo. Es que, por ejemplo, en la lógica, si obtener hijo izquierdo, bueno, pues no sé esto para leerlo como sea, pues por eso yo decía, si tiene hijo izquierdo, haga esto, si no, haga esto otro, pero le podemos dejar acá, verifica si tiene hijo izquierdo. Bueno, y por acá, tiene hijo derecho, entonces va a ser obtener hijo derecho. Verifica si tiene hijo derecho. Ahí está. Ahora por acá. Ahí ya. Eso era lo único que tendría que ajustar. Para que no se me confundan con las dos, porque esa es la misma funcionalidad. Retorno non cuando no tiene hijo. Así. Profe, y una pregunta así, pues como por curiosidad, ¿para qué servían tenerlas así como por separado? Ah, no, simplemente era para la lectura del código, para que ustedes me entendieran mejor cuando yo preguntaba, ¿tiene hijo izquierdo? Ah, sí, bueno. Y otra cosa es, obténgame el hijo izquierdo. Solamente para eso. Ah, ok, profe. Eso para que ustedes me entendieran, pero no hay problema. Si eso antes les genera confusión, se los genero así y les dejo comentarios. No hay problema. Vale. Muy bien. Bueno. Acá en esta clase árbol binario, pues no sabría qué más dudas tendrían. Me comentan ustedes, por favor. ¿No? ¿Todo va bien hasta el momento? Pues Profe, simplemente entonces el binario es que solo tiene dos hijos, ¿cierto? máximo puede llegar a tener dos hijos. Máximo, porque acá Sí. cada uno tiene un hijo, pero si yo inserto el 10, inserto el 10 ahí, la velocidad de la animación, si yo inserto el 10 se me viene para acá. Si yo fuese a insertar, por ejemplo, el 15 y tuviera cupo acá para un tercero, pues se me pone un tercero, pero en realidad como tengo cupo solamente para dos, viene y me evalúa su hijo derecho y me lo pone ahí ahora. El 12, por ejemplo. O sea, el comportamiento de un árbol binario es que su orden es 2, es decir, tiene máximo dos hijos por cada nodo. Acá yo le voy a poner un 7, un 8, un 8 y se me va a acomodar acá. Y los Profe, hijos del 8, si le pongo por acá el 6,
poner acá y si le pongo el 9, fíjense que todos máximo tienen 2 hijos. 2 hijos. Y por acá, pues, tengo opción entre 4 y 5. Bueno, ahí ya está. No sé si esto resuelve la duda. Profe, Sí. en el caso de que, o sea, se presente que haya un valor igual al otro ahí, ¿qué pasa? No, no debería, no se puede insertar. ¿Sí? O sea, no debería poner ese no, entonces ya se No supone que debería. está. Este de aquí, mire que me lo está poniendo, está admitiendo valores iguales, pero no debería. No deberíamos tener valores iguales acá. ¿Vale? Es más, ¿cómo comprobamos nosotros eso en el código que tenemos? Pues venga, miremos acá. En agregar nodo, yo verifico si el valor es menor al nodo que estamos evaluando, se viene por acá. Este código que tenemos está teniendo este mismo comportamiento de esto, porque si no es menor, entonces véngase por el mayor. Pero, pues acá le voy a preguntar, si no, si el valor, el nodo, valor. Si el nodo punto valor que estoy revisando, si el valor que estoy revisando es mayor al nodo punto valor, entonces hágame esto. Si no, no va a hacer nada. Si no, no va a hacer nada. O sea, si es menor, véngase por el izquierdo. Si es mayor, véngase por el derecho. Pero si es igual, no haga nada. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe. Vale, listo. Ok, pues en la clase anterior habíamos quedado en revisar los recorridos, ¿sí? En realizar los recorridos. Los recorridos son muy sencillos porque pues ya tenemos experiencia en eso. O sea, ya sabemos que el preorder es primero la raíz, luego el izquierdo, luego el derecho, y en order es primero izquierdo, raíz, derecho, y el posorder es izquierdo, derecho, raíz. ¿Sí? Entonces, acá vamos a iniciar con el preorder. Muy bien. Para el preorder voy a definir una función recursiva, imprimir preorder. Imprimir preorder. Muy bien. Imprimir preorder me va a recibir a mí un nodo. ¿Desde dónde inicio yo? ¿Cierto? Un nodo específico. Cuando es preorder, ¿yo qué tengo que imprimir inicialmente? La raíz. La raíz. La raíz, ¿cierto? Porque esto es raíz, izquierdo, derecho. Raíz, izquierdo, derecho. Entonces yo lo que hago es print nodo punto llave, por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de llave. Ordinario, llave, sí, la llave. Me muestra pues la llave. La llave es A, B, C, como lo vemos acá, y puede tener unos valores asociados. Nodo punto llave. Imprímame nodo punto llave. Listo. Y luego vaya a imprimir a quién. Ya imprimir la llave de una vez del nodo, que esa es como la raíz. El nodo en su momento es la raíz. Luego, ¿a quién tengo que imprimir? Al nodo que tenga a la izquierda del que me llega. Listo, entonces yo simplemente le digo, hey, por favor, esto sería, aunque esto debería ser parte del nodo, del árbol, perdón.
simplemente acá hago el llamado ahora. Ahora hago el llamado. Estos recorridos tendrían que estar acá dentro del árbol binario, porque hacen parte de la clase árbol binario. ¿Sí? Después del agregar. Después del agregar. Voy a agregar esta acá. Voy a definir una función, imprimir preorden. Listo, entonces imprimo la llave y luego voy a imprimir, entonces tendría que hacer un print del nodo punto obtener hijo izquierdo punto llave, algo así. ¿Piensan ustedes o qué me recomiendan? Pues habría que preguntar si ese tiene otro hijo izquierdo. Listo, si tiene hijo izquierdo vaya, ¿cierto? Bueno, pues como no hay más opiniones, pues nosotros este tipo de pensamiento no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque cuántos niveles, aunque bueno, acá nos queda en chat, llave, llave. No. Resulta que nosotros, la idea acá es que pensemos recursos. ¿Cuántos niveles puede tener ¿cuántos niveles puede tener un árbol? Pues pueden haber muchos niveles y no puedo tener yo acá, entonces vaya luego al hijo izquierdo de ese nivel y imprímame la llave y luego al izquierdo del siguiente nivel y del izquierdo y del izquierdo, pues eso sabemos que es un proceso repetitivo y cuando hablamos de procesos repetitivos, entonces ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Pues a recursividad. Entonces, si yo hago algo acá como algo como medio recursivo, pues tendría que hacer el llamado a imprimir preorder, pero por el nodo punto obtener hijo izquierdo. Y ahí yo ya me estoy curando en salud y sé que se va a ir por el hijo izquierdo y lo primero que va a hacer será imprimir su llave. Y si tiene hijo izquierdo, pues entonces va a hacer esto mismo. ¿Vale? Después va a hacer ¿qué? Por el derecho. Entonces lo va a decir imprimir preorder. Va a ser self. 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 Y acá self. Self punto. Ok, vamos a mirar a ver, entonces, ¿qué pasa con imprimir preorder? Pues yo lo puedo invocar voy a ejecutar este código desde por acá arriba, para que todo se me... Profe, le falta cambiar ahí el hijo izquierdo por el hijo derecho. Gracias, mi amor. Derecho, si no nos hubiera generado acá problemas. Muy bien, ya agregué acá árbol binario. Muy bien, y acá simplemente le voy a decir, hey, abb punto imprimir preorder, pero ¿desde dónde? Desde abb punto raíz, ¿sí? Y empiece por la raíz, yo le tengo que pasar un nodo, y recuerden que acá tenemos una raíz que en su momento ya se asignó, que fue el primer nodo que se ingresó, el nodo A se ha agregado.
solamente, pero no como hijo de nada, sino ahí. Eso, entonces, ABB. ABDF. ABDF. Aquí se va a tener ok, vale. Acá simplemente. Sí, si ese nodo es válido, entonces hagamos esto. Si no, no va a hacer nada. Y vamos a ejecutar ahora. Y ahora sí, vamos a tener el recorrido en in order. ¿Sí? Y pues, que borre esa imagen. ABDF. Vamos a Profe, una pregunta. Sí. Ese error que le había lanzado era porque no había puesto la condición de salida. Ok. No, porque no había... bueno, sí, eso sería como una condición de salida. Siempre y cuando, si el nodo es válido, es decir, si hay un valor en el nodo, haga esto, si no, devuélvase. ¿Sí? Era eso. Listo, profe. Vale. Voy a insertar acá, voy a armar este árbol, estos valores, para poder ver que el recorrido efectivamente es 50, 23, 78. Ocho, 7, 62, 4. Cuatro, 19, 58, 7, 1, 58, 7, 1 y 101. Perfecto. Este es el árbol que nosotros armamos con estas inserciones de acá. ¿Sí? Es este de acá. Ahora, entonces, en InOrder, ¿cuál sería el preorder? Estamos en preorder, ¿cierto? Preorder. Sí, preorder. Preorder. En preorder, acá sí no tengo la opción de... en preorder, ¿qué voy a tener? 50, 23, 7... Acá pues es sencillo, si queremos ver los números, pues entonces imprimimos el valor. 50, 23, 7, 50, 23, 7, 4. Y luego pasamos ya, es izquierda, raíz, izquierdo, derecho. Raíz, izquierdo, derecho. Entonces, 50, 23, 7, 4, 19. 4, 19. Luego sigue 78, 62, 58. Ya hice raíz, izquierdo, voy por el derecho. Voy 78, 62, 58, luego 71 y luego 101. Ahí está. Muy bien. Así está. Así estaría muy bien el recorrido. Vale. Ahora, vámonos para InOrder. ¿Cómo harían ustedes el InOrder? Se verificaría primero el hijo izquierdo y que hay que en vez de la ¿Qué raíz. modificación haría yo acá? Pues, profe, yo opino que sería primero obtener el hijo izquierdo y ya a partir de ahí hacer la validación. O sea, así. O así. Creo que así. No sé si estoy bien. Bueno, acá No, es que ya... algo.
ahora me generó un Profe, problema. perdón. ¿Sí? Uno, primero, es que tú me está explotando. Segundo, primero tiene que comprobarse si el nodo en el que estamos trabajando no está vacío. Exacto, Así sí, no es. eso es fundamental. Entonces es Entonces, primero se primero, comprueba que... primero este nodo, preguntar si ese nodo en el que vayamos en algún nivel está nulo o no para poder trabajar sobre él. ¿Sí? Si el nodo existe, pues entonces yo vengo y trabajo. Así es, Samir. Sí, sí, señor. Primero toca saber si el nodo está vacío, si es none o nulo o vacío. Uy. Luego si ya... Todavía no se Profe, puede o contar sea que con- ahí se verificaría primero pues Sí, pero sí si está en el válido, nodo en que empezamos es válido y ya de ahí sí se obtiene Exactamente. ok. Se invoca. Y como yo me invoco a mí mismo, pues en algún momento yo voy a mandar, por ejemplo, el hijo izquierdo, pero ese hijo izquierdo en el siguiente ambiente va a llegar acá en nodo. Y puede que ese nodo no exista, por eso tengo que hacer esta validación. ¿Sí? Vamos a decirle aquí entonces, imprimir in order. Vamos a ver qué pasa. In order. ¿Recuerdan cuál es la característica del in order? Primero es el izquierdo y luego la raíz, y luego el derecho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso qué me da a mí como resultado? ¿Recuerdan? Queda como en orden de menor a mayor. Exactamente. In order. Uf. Imprimir in order. Preorden, que se me fue acá. El llamado es in order. ¿Sí? Estoy llamando a mi misma función. Acá. Bueno, era eso. Me quedó el llamado recursivo mal hecho. Y ahora sí. 4, 7, 19, 23, 50, 58, 62, 71, 78 y 101. Así nos damos cuenta que el in order está bien. ¿Por qué? Porque está todo en orden ascendente. ¿Vale? Y pues para finalizar, es muy sencillo, ¿cómo se haría el post order? Que sería izquierdo, derecho, raíz. Pues lo que estamos moviendo solamente es la raíz, la impresión de la raíz, cuando se imprime la raíz. ¿Sí? Imprimir post order, post order. Y ya simplemente vengo acá y le digo post order, va a ser abb.raíz. Siempre voy a empezar por la raíz. No la ejecute, entonces order. El post-order ya sería de esta manera. El post-order entonces sería 4, vamos a mirar. Entonces, vengo izquierda, izquierda, izquierda. ¿Este tiene hijo izquierdo? No, entonces lo imprimo, izquierdo. Luego derecho, 19, 4, 19, 7. Acá sería no tiene hijo derecho, entonces 4, 19, 7, 23. 4, 19, 7, 23. Ahí vamos bien. Luego ya tiene el hijo izquierdo de esta raíz, entonces va por su hijo derecho, pero el hijo derecho tiene hijo izquierdo y ahí va. 58, 71, 62. 58, 71, 62, muy bien. Y luego ya hizo el izquierdo, va por el derecho 101, 78, 50. 101, 78, 50, correcto. Ahí está el recorrido en post-order bien definido. No sé si existen dudas ahí. Es bastante sencillo el tema de los recorridos en código.
Vale, por ahí podemos finalizar entonces esta sección de la clase.